cordial saludo a la distancia. Durante los próximos minutos vamos a hablar un poquitico acerca de lo que es el comportamiento animal y los distintos medios de comunicación que existen en el reino animal. Entonces, acompañémonos durante este recorrido y repasemos los conceptos que ya hemos estudiado del libro en el capítulo 26. Muy bien, el comportamiento animal se define como cualquier actividad observable en un animal. Cuando vemos, por ejemplo, a las garzas blancas sobre las vacas comiendo las garrapatas, eso es un comportamiento animal. Cuando vemos al perro que levanta la pierna y orina una sección de la casa, eso es comportamiento animal. Cuando vemos a las abejas volar de flor en flor, eso es un comportamiento también animal. Y el comportamiento animal surge de una interacción sumamente íntima entre lo que son los genes y el ambiente. Hay mucho comportamiento animal que es innato, que nadie le enseña al animal y que él lo practica desde que nace. Ejemplo clarísimo en el humano, por ejemplo, es el acto de succión a la hora de que el bebé se alimentar. Nadie le enseña a un bebé a succionar leche y el bebé lo sabe hacer. También hay una gran parte del comportamiento animal se debe a la interacción con el ambiente, principalmente la competencia que se da por los recursos con animales de la misma especie o con animales de otras especies. Entonces, el comportamiento es una mezcla de la parte innata, de la parte genética y de la interacción de esa parte genética con todo el ambiente. Existen varios tipos de comportamientos. Los más básicos son los comportamientos que se denominamos innatos, que ante algún estímulo el animal exhibe un comportamiento que nadie nunca le ha enseñado. En ese caso tenemos el ejemplo de un pájaro cucú bebé. La interacción que se está dando ahí es lo que llamamos un parasitismo de cría. Los cucús tienden a poner huevos en los nidos de otras especies. Entonces, para que las otras especies de ave críen al cucú. Como ustedes notan, el polluelo cucú es un ave bastante grande. Entonces, lo primero que va a hacer el polluelo cucú cuando nace, cuando eclosiona el huevo, es botar los huevos de la especie que está parasitando. De manera que los padres de los otros huevos lo alimenten exclusivamente a él y él sea el que crezca. Ese comportamiento de botar los huevos nadie se lo enseña al cucú. Lo trae en sus genes. Eso es lo que denominamos un comportamiento innato. Luego, también existen otros tipos de comportamientos a los que llamamos aprendizaje. Dentro del aprendizaje hay una gran cantidad de fenómenos que hemos ido estudiando poco a poco, pero de manera general al aprendizaje lo vamos a denominar como la capacidad de hacer cambios constantes en el comportamiento. El ejemplo más claro de aprendizaje es lo que estamos haciendo en este momento. Ustedes están modificando ciertas pautas de su conocimiento, de sus conductas a través del estudio. Ese es el ejemplo más claro de un aprendizaje. Dentro de los aprendizajes tenemos uno que se denomina la habituación. La habituación es el declive de una respuesta ante un estímulo que es muy repetitivo. De manera que ya varias veces que se da un estímulo, el animal ya no reacciona y de esa forma puede ahorrar energía. En este caso les puedo dar el ejemplo de la fábula de los tres cochinitos. Cuando venía el hermano cochinito y gritaba, ahí viene el lobo, los otros dos hermanos lo que hacían era esconderse. Lo hicieron una vez, lo hicieron dos veces, lo hicieron tres veces, pero a la cuarta vez que el hermano menor gritaba que ahí viene el lobo, ¿qué hacían los otros dos cerditos? Ya no se escondieron. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que no venía el lobo. A eso es lo que denominamos una habituación. También tenemos lo que es la impronta, que es un aprendizaje muy rápido de un juvenil. En este caso, su sistema nervioso está programado para aprender una actividad en cierto periodo del desarrollo, que normalmente es siendo muy juveniles. El ejemplo clásico es el que se da en muchos patos o en muchos gansos. Normalmente en el ambiente natural, los patos polluelos o los gansos polluelos a lo primero que ven es a la madre. Entonces ellos aprenden inmediatamente que tienen que seguir siempre a la madre porque es la que los va a proteger y la que les va a dar alimentación. En experimentos que se han hecho, han visto cómo patos polluelos y gansos polluelos que han sido criados en otro ambiente siguen a lo primero que están viendo.
y eso se denomina una impronta. También tenemos lo que es el condicionamiento clásico, que es el aprendizaje de una nueva respuesta ante un estímulo y una respuesta innata. Como ejemplo del condicionamiento clásico, tenemos un experimento que realizó alguna vez Iván Pavlov. Él se dio cuenta que el perro salivaba cada vez que veía la comida. Entonces, Pavlov lo que hacía era que hacía sonar la campanita cuando le ponía comida a los perros. Entonces, los perros aprendieron a salivar cada vez que sonaba la campanita. Eso es lo que denominamos un condicionamiento clásico. También tenemos el aprendizaje por ensayo y error, y este se da a través de la experiencia, y conduce a lo que llamamos un condicionamiento operante. Es muy sencillo, imagínense que hay un animal que está buscando comida. Entonces decide comerse un insecto. Cuando se come ese insecto, puede tener un sabor agradable o desagradable. Si tiene un sabor agradable, el animal va a seguir buscando ese tipo de insecto y se lo va a comer. Pero si ese insecto le produce un olor, un sabor desagradable o le produce un mal de estómago, él aprendió que si se vuelve a comer ese insecto le va a ocasionar un malestar estomacal o le va a saber feo. Entonces no se lo va a comer. También tenemos lo que es el aprendizaje social. En este caso los animales aprenden comportamientos al observar o escuchar a otros individuos de su especie. Un ejemplo clarísimo es cuando en una casa hay varios perros. Normalmente uno ocupa enseñarle a un solo perro que salga afuera a hacer sus necesidades fisiológicas. Si ustedes al tiempo traen un nuevo cachorro, normalmente a ese cachorro no hay que enseñarle, porque él está viendo al perro mayor que va a hacer sus necesidades fisiológicas afuera, y él lo va a copiar y va a copiar ese comportamiento. También tenemos lo que llamamos la intuición, que es la capacidad de resolver un problema sin que el animal haya tenido una experiencia previa. Y eso es muy común en primates muy cercanos al ser humano, como gorilas o orangutanes, que pueden resolver problemas sin nunca haber estado expuestos a la situación, o incluso en animales como el cuervo, que aprenden a usar palancas, que aprenden a mover objetos para poder obtener un alimento. Resolvieron un problema sin nunca haber estado expuesto a esa situación. La competencia puede ser entre especies o dentro de la misma especie. Cuando hablamos de competencia entre especies, lo llamamos competencia interespecífica. Y cuando hablamos de competencia dentro de la misma especie, lo denominamos competencia intraespecífica. ¿Y por qué es que se compite? Siempre se va a competir por los recursos: agua, alimento, hogar, pareja, etc. Es básicamente un concurso por la supervivencia. El que logre ganar esa competencia es el que va a lograr sobrevivir y va a lograr traspasar sus genes a la siguiente generación. La competencia, por tanto, inevitablemente se van a tener que dar interacciones entre animales. Y si se dan interacciones entre animales, es parte del campo de estudio del comportamiento animal. Dentro de los fenómenos de competencia tenemos la agresión, que es el combate físico. La selección natural, por lo general, no favorece la agresión, el contacto físico, porque una pelea con contacto físico significa daño, significa heridas, significa quebraduras, y una herida y una quebradura significa que el animal está expuesto a enfermedades, está expuesto a otra agresión, etcétera, y eso lo puede llevar a la muerte. Y si lo lleva a la muerte, no es capaz de traspasar sus genes a la siguiente generación. Por lo tanto, la agresión es por lo general el último recurso que tiene un animal en un estado de competencia. Normalmente los animales lo que prefieren es lo que se denominan despliegues simbólicos, ciertos rituales que hacen, ciertos movimientos, ciertas estructuras anatómicas como las cachos, como las astas, como alzar las alas, impresionar al oponente. Cuando impresionan al oponente,
pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que el oponente se asuste y se aleje, reduciendo al mínimo la agresión, o puede ser más bien que el oponente también haga un despliegue de esas estructuras que puede tener. Y aquí sí, el último recurso que tendría es la agresión. También dentro de la competencia tenemos lo que se denomina la jerarquía de dominio. En este caso es cuando en animales que viven en manadas, que viven en grupos, pues existen animales que tienen categorías superiores y que tienen categorías inferiores. Es lo que comúnmente denominamos el macho, la hembra alfa o la pareja alfa, el macho, la hembra beta, la pareja beta, etc. Entonces, con respecto al rango que usted tenga en el grupo, usted va a tener acceso a los recursos. Entre más alto esté en la jerarquía, más recursos tengo. Y si tengo más recursos, soy el que soy capaz de reproducirme. Al establecerse la jerarquía, evitamos al mínimo las disputas, porque los animales saben que los que estén superiores tienen acceso a los recursos y pueden reproducirse, y los que están más abajo en la jerarquía, como tienen menos recursos, se reproducen menos. También tenemos la territorialidad, que se define como la defensa de un área donde se ubican recursos importantes. Normalmente los territorios, los animales lo defienden, ya sea a través de feromonas, compuestos químicos, que es lo que normalmente denominamos el marcaje de un territorio, también con despliegues auditivos o incluso señales visuales, como los que habíamos hablado de los despliegues simbólicos antes de la agresión. La territorialidad normalmente es ejercida por los machos, son los que cuidan el territorio, y la hembra normalmente va a escoger al macho que tenga el mejor territorio. ¿Por qué? Porque significa que ese macho tiene todos los recursos necesarios para la crianza de los nuevos seres. También existen los comportamientos sexuales. En la naturaleza, el macho normalmente es el que se exhibe ante la hembra. Por una razón, la hembra a la hora de producir sus óvulos implica en un gran coste energético. En toda la naturaleza le ha dado la oportunidad a las hembras de escoger el macho que tiene los mejores genes. Y los mejores genes en un macho normalmente significa un macho con un buen territorio, un macho con buena masa muscular, un macho que ha ganado peleas, un macho que tiene un despliegue simbólico muy importante. Los machos, para impresionar a las hembras, también pueden hacer uso de ciertos comportamientos, como es el caso de hacerle regalos alimenticios a las hembras. O también los machos que copulan con una hembra y se quedan a la par de ella unas horas vigilándola. ¿Por qué? Porque si otro macho llega y la copula, los espermatozoides que el primer macho había puesto son desechados. Entonces, las posibilidades de traspasar sus genes a la siguiente generación se ve sumamente disminuida. En esta fotografía tenemos al lado izquierdo donde el insecto macho le lleva una recompensa a la hembra, un alimento. Y al lado derecho donde tenemos los abejones, el macho, que es el más pequeño, después de copular a la hembra, se queda unas horas vigilándola para evitar que otros machos lleguen a copular. ¿Por qué es que un animal se comunica? Ya hemos visto varias opciones de por qué es que los animales se comunican. Una de las principales causas es la gestión de la agresión. Comunicar, este es mi territorio, usted no se meta aquí. O esa es mi manada, usted no se meta aquí. Normalmente esa gestión de la agresión se realiza a través de la comunicación. Los rituales de cortejo también son comunicaciones que se dan entre animales. También la advertencia contra depredadores es lo que denominamos un tipo de comunicación. O los animales en grupo, que normalmente se guían en la búsqueda de la comida. Dentro de las comunicaciones animales podemos tener lo que son señales visuales, que son efectivas a muy corta distancia. Puede ser, por ejemplo, caras de un determinado color, traseros de un determinado color llamativo, normalmente rojos, anaranjados, amarillos, que son muy efectivos a corta distancia. Normalmente se dan o para gestionar la agresión o para indicar
que se está entrando en una etapa reproductiva. También tenemos lo que son señales auditivas. Las señales auditivas son muy efectivas a larga distancia y son sumamente efectivas si estamos hablando si es un animal nocturno o es un animal que vive bajo el agua o es un animal que vive en zonas de mucha neblina, ya que no depende de la vista. También tenemos lo que son señales químicas y aquí es lo que agruparíamos como feromonas, que solamente son detectadas por individuos de la misma especie. Las feromonas persisten en el tiempo, son muy efectivas para marcar territorio, sumamente efectivas para la búsqueda de pareja y para guiar a los animales que viven en grupo hacia la comida. El juego también es un tipo de comportamiento que se da entre animales, principalmente en juveniles. Básicamente el juego se ha determinado que incluyen versiones modificadas de comportamientos que son usados en otros contextos. ¿Esto qué significa? Que el animal va a practicar comportamientos de adulto en un contexto juvenil, en un contexto en el que no depende para la supervivencia, que no está buscando comida porque depende de sus padres, etcétera, pero está aprendiendo comportamientos que le van a ser de mucha ayuda para cuando esté en estado adulto. Y por último tenemos lo que son los animales que viven en sociedad, animales que viven en grupos. Abejas, termitas, hormigas, incluido el ser humano. Vivir en sociedad tiene muchas ventajas, entre ellas que aumenta las habilidades para detectar y repeler y confundir a los depredadores. Aumenta la eficacia de caza. Es mucho más sencillo cazar entre varios que cazar solo con uno. Es más efectivo o es más probable que usted llegue con una presa si cazó entre varios y no solo una persona o un solo individuo. Se da la división de la mano de obra. Ciertos individuos se encargan de vigilar al grupo, otros individuos se encargan de la búsqueda de comida, otros individuos se encargan de la gestión de los juveniles, etc. Y como se vive en sociedad, tanto machos y hembras están juntos. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de encontrar pareja. Pero también tiene sus desventajas, entre ellas que aumenta la competencia por los recursos. Entre más individuos de la misma especie haya, significa que hay más individuos que están peleando por alimentación, por agua, por la pareja, por un territorio. Por lo tanto, aumenta la competencia por los recursos. Aumenta el riesgo de infección por enfermedades. Un caso muy claro es lo que estamos viviendo ahora con el SARS-CoV-19, que fue una enfermedad que se desarrolló en una población con una alta densidad, que rápidamente se esparció por todo el planeta. También hay el riesgo de ciertos comportamientos, como en el caso de que los adultos maten a la descendencia, a los juveniles. Y inevitablemente también vivir en sociedad aumenta el riesgo de ser detectado por los depredadores.